Continuamos con la psicóloga Ovilia Suárez. Ella es miembro del colectivo de psicólogos por el socialismo y es investigadora del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada también. Ella desarrollará el tema Guerra psicológica contra el pueblo venezolano en la Revolución Bolivariana. Adelante, Ovilia. Bueno, buenos días a todas, a todos. Agradecer al ministro Ricardo Menéndez por la invitación y agradecer a ustedes, a todos los que están en este curso y que están allí evaluando, discutiendo, analizando todos estos antecedentes, todas estas circunstancias que nos llevaron a hoy conmemorar 21 años de unas acciones sin precedentes en la historia, no solo de Venezuela, sino en realidad de América Latina y del mundo. Todo lo que de alguna manera comentó el ministro Ricardo Menéndez, el diputado Ricardo Molina, el compañero Henry Nava, uno se pregunta cómo es que todo eso pasó, porque no siempre con una explicación política o con una explicación, digamos, noticiosa, uno puede llegar a entender qué fue lo que ocurrió. Y ahí es importante como que contextualizar algunos aspectos psicológicos que precedieron al 11, al 12 y al 13 de abril. Como bien dijo el ministro Ricardo Menéndez, esto no fue un acontecimiento fortuito que nació de un día para otro. Y cuando decimos que no nació de un día para otro, tenemos que irnos atrás, un poco a las raíces. En el año, nosotros veníamos, digamos, de una sociedad, de una cultura rentista petrolera, y con una formación, como bien dijo Henry, no solamente había la Escuela de las Américas para formar militares, sino que ya veníamos con escuelas, iglesias, medios de comunicación, propaganda, cultura recreacional y cultura en general que nos apuntaba hacia un Estado consumista, hacia un Estado con el ideal de la sociedad, del gran sueño americano. Y cuando el comandante Chávez, en ese momento el candidato, que ya lo vamos a ver, se lanza, digamos, a las elecciones en el año 98, ya empezamos nosotros a ver una cantidad de ataques mediáticos, pero que usando, digamos, los medios de comunicación llegaban a nuestro psiquismo. Es decir, comienzan a agredir a la figura del candidato, comienzan a agredir a la propuesta de ese candidato y comienzan a activar miedos y mecanismos que estaban internalizados. En primer lugar, en cuanto al después presidente Chávez comienza a hablar de lo que él propone, se comienza a ver como un contrapunteo psicológico que descalifica a ese candidato, pero al mismo tiempo de descalificarlo a él como ser humano, comienzan a activarse mecanismos que producen miedo. Ese mensaje va dirigido a la gente que no quiere una transformación social, a la gente que sigue dominando y que controla al país y que no va a dejar soltar ese modelo de construcción, ese modelo de sociedad que veníamos instalando. Es así como empezamos nosotros en algún momento a sentir lo que eran las operaciones psicológicas, porque no era una campaña sucia que de alguna manera hablaba mal de un candidato, sino que iba más allá. Ya no era si ganaban los adecos o los copellanos, sino que iba a haber una movida que transformaba para mal lo que estamos viviendo. A mí me gustaría que empezaran a poner la presentación. Sí. De todas maneras, todo eso que viene allí comienza a ser estudiado y nos empezamos a plantear qué significa, igual, tranquilo, Camilo,
¿Qué significan las operaciones psicológicas? ¿Por qué? Porque una cosa es una campaña, una cosa es la propaganda, y otra cosa son ya las acciones planificadas para alterar sentimientos, pensamientos y conductas de una población. En ese sentido, es importante que se sepa que las operaciones psicológicas que están dirigidas a la población civil o la guerra psicológica que está dirigida, digamos, en el momento de una confrontación, cómo se hace para, digamos, ganarle al enemigo. En este caso, el enemigo somos nosotros. Es decir, el enemigo es un pueblo, un país que está diciendo queremos un cambio social. Queremos un cambio social y ese cambio social lo queremos plantear, digamos, a nivel electoral con un proyecto político diferente que nos hable de una sociedad que queremos construir distinta. Y allí inmediatamente nos convertimos en el enemigo del imperialismo, porque ya no es el país que va a decir sí a todo lo que dice el imperialismo, sino que va a decir nosotros queremos la independencia. La independencia y nosotros queremos decidir nuestro destino. Y al plantearlo de esa manera nos convertimos en una población enemiga para los intereses del imperio. Esta definición que yo coloco aquí, de hecho, es una definición del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que dice, tenemos que influir en las opiniones, en las emociones, en las actitudes, muchos dicen incluso en los valores y en las conductas de grupos considerados hostiles. ¿Qué significa? Que si hay una gran cantidad de personas que quiere ir a votar por una transformación social, pues hay que cambiarle los pensamientos, los sentimientos y las creencias y ser derrotados antes de empezar a luchar. Entonces ya en el 98 estábamos viendo una definición del candidato a la presidencia de la República y a todos los que apoyábamos de una manera grotesca. ¿Por qué existen las operaciones psicológicas y la guerra psicológica? ¿Y para qué se hace? Bueno, para asustarnos. ¿Y cómo nos asustamos? ¿Por qué nos asustamos? Bueno, para no pelear. En la guerra tradicional y en la historia de la humanidad, nosotros lo que encontrábamos es que cuando el ejército se iba a enfrentar, se le decía, ¿para qué vas a hacer eso? Si estás perdido, ya perdiste, no vale la pena. Más bien arrepiéntete, porque si te lanzas y pierdes, la cosa se va a poner peor para ti. Y por supuesto entonces la gente se repliega y abandona el ímpetu, el espíritu de lucha. Se derrota porque ya tiene la fuerza, la esperanza derrotada y la gente se vence. Para eso, y en eso significa las operaciones psicológicas, es decir, el arma más poderosa es el miedo, las emociones. ¿Para qué? Bueno, nosotros somos de los que creemos en realidad que las operaciones psicológicas tienen un solo propósito, que es destruir la moral de la población. Y cuando digo la moral, también me refiero a la vida espiritual de una nación. Es decir, a las creencias, a los valores, a todo aquello que te va a dar la fuerza para la transformación. Algunos efectos que uno comienza a ver, bueno, efectos directos son emociones que te van a alterar la paz interior. ¿Y qué significa eso? Bueno, comienzas a sentir intranquilidad, incertidumbre, desánimo, tristeza, nerviosismo, por supuesto, impaciencia, rabia, decepción, frustración, cansancio, hastío, por supuesto, miedo, que es lo más importante, y de acuerdo a la situación y al momento histórico en que se vive, pues también se comienza a manejar una sensación de desprotección, de soledad y odio. Todo esto, por supuesto, va a afectar inmediatamente a cómo nos sentimos. Algunas técnicas importantes. La técnica más importante, y la vamos a ver no solo previo a que ganara las elecciones el presidente Chávez, no solamente en el año 2002, que fue un año de confrontación permanente y que venía ya del 2001,
sino que además después del año 2002 se va a agudizar. ¿Y qué manejan? Una estrategia de terror para que la gente, para que todos nosotros tengamos una gran confusión. Quiero hacer énfasis en lo que es una gran confusión. Todos podemos tener dudas. ¿Será que lo que estamos haciendo es lo correcto? ¿Será que por aquí vamos bien? ¿Será que es esto y no lo otro? Esas dudas son normales, son cuestionamientos cognitivos propios del ser humano. Pero cuando se hace a través de la estrategia del terror, esto se hace para que uno no sepa en dónde está, qué lugar ocupa en la lucha, qué lugar ocupa en su espacio territorial. Cuando hablo de espacio territorial, no es solamente el territorio físico, sino cuál es mi papel en mi familia, en mi trabajo, en el partido, en mi comunidad, en el país. Y allí la estructura cognitiva comienza a ser como borrosa y no sabes muy bien si lo que tú haces te aleja de lo que son tus objetivos de vida, tu plan, tu proyecto de vida, o del común, o si realmente nos acercamos al objetivo. Y ante esa gran incertidumbre, lo que puede suceder es que te paralizas. Es importante que sepamos que las armas de las operaciones psicológicas no son solamente las mediáticas, no son solamente las noticias, no son solamente las propagandas dirigidas a un hecho puntual, sino que las operaciones psicológicas las armas de las operaciones psicológicas y de la guerra psicológica termina siendo cualquier noticia que conozcamos la fuente, que se denominan blancas, es un poco racista esto, pero bueno, las que son grises, que son que conocemos la fuente pero no sabemos si son verdad o no, y las que son falsas noticias, que son, digamos, las que no sabemos de dónde vienen pero que nos impactan. ¿Qué significa? Que toda noticia, nacional o extranjera, que implique operaciones especiales, asesinatos, secuestros, guerrillas, espionaje, presiones políticas, culturales, económicas, raciales, cualquier noticia de gran conmoción es arma de las operaciones psicológicas, de la guerra psicológica. Eso no lo podemos dejar de ver porque en algunos momentos nosotros empezamos a ver que comienzan a aparecer noticias de robo de niños, de muertes de mascotas, de personas abandonadas, de algunas afectaciones que todos nos asustamos, o de un asesinato X en algún lugar, y eso que nos conmociona es utilizado dentro de las guerras psicológicas. ¿Cuál es la población objetiva? Pues toda. Solo que las tácticas o las estrategias para llegar a esa población van a variar. Una está dirigida a la juventud y por eso el uso de la música, como decía el diputado Ricardo Molina, es decir, es a través de la música, como el reggaetón, por ejemplo, que tiene una letra que se va colando sin que te enteres qué es lo que está diciendo, pero que te va transformando porque eso te va dando un mensaje que queda en la estructura cognitiva, que queda en el inconsciente. Y ya allí, en la manera en cómo nosotros abordamos o como nosotros trabajamos, se llegó coladitos en que nos enteraran. Eso va dirigido a una población en particular, que es la juventud. Igual a la del género, como lo hemos vivido en algunos momentos, los productos que más escasearon o que empezaron a escasear en el año 2015 fueron los que manejábamos la gran cantidad de la población venezolana, estudiados por el INE y principalmente en la mujer. Aquello que afectaba a la fortaleza de la mujer fue lo que faltó inicialmente, porque eso estaba dirigido a que nosotras las mujeres nos sintiéramos mal, nos sintiéramos feas, nos sintiéramos con falta de seguridad y de confianza. Es decir, las estrategias varían, pero va dirigido a los niños, a los adolescentes, a la juventud, a las clases sociales. Un mensaje para las clases populares, un mensaje para la clase media, sistemáticamente planificado. Y se planifica porque uno conoce la población, estudia su comportamiento y al estudiarlo suma mensajes que cambian y que alteran, digamos, las emociones, los pensamientos y la conducta. Por supuesto, hay un mensaje dirigido a la población nacional y otro a la población internacional. Por supuesto, hay un mensaje
a la institución privada, que significa corre, vete, te vas a acabar todos tus recursos, aquí nadie va a invertir, esto va a ser un caos, y a la población de los servidores públicos, que eso no sirve, eso es burocrático, te tratan mal, la gente no te quiere, eso es lento, en fin, ahí hay un mensaje para la población, pero también para la destrucción de la moral de los funcionarios públicos, de la moral de las clases populares, en fin. En el caso de Venezuela, las operaciones psicológicas se inician de una manera muy fuerte al país entero para debilitar la estructura social venezolana, para destruir y fisurar el carácter social del país, para que nosotros los logros y los avances que veníamos construyendo como pueblo se debiliten y podamos nosotros entonces quebrarnos y ni siquiera iniciar la lucha. Vamos a hablar entonces de qué pasó en la guerra psicológica al inicio de la Revolución Bolivariana. En ese momento el candidato a la presidencia, y digo el candidato en el año 98, que era el comandante Hugo Chávez, no era llamado comandante, no era llamado de una manera respetuosa, se le decía intencionalmente el teniente coronel. Y no era fortuito, porque el teniente coronel tenía una carga en el imaginario. Ese imaginario era un tipo militar que accionaba en el imaginario de una gran cantidad de personas. Viene una dictadura, viene un tipo autoritario, viene un militar, porque en el imaginario el militar estaba asociado con una autoridad de acuerdo a lo que era la historia de América Latina de los gobiernos militares y de lo que habíamos vivido aquí con Marcos Pérez Jiménez y con Juan Vicente Gómez. Entonces ya al decir un militar generaba resistencia, escozor. Entonces no decían el candidato del cambio o el candidato de un movimiento bolivariano, sino decían el teniente coronel. Y era así, sistemáticamente por todos los medios de comunicación. Pero no se quedaba allí, sino que empezó una guerra sucia por el hombre, por el esposo, por el padre, por el hijo, por el hombre que tenía un desarrollo profesional, es decir, fue atacado como persona en todas sus áreas de desarrollo. En el año 99, una vez ya presidente de la República, eso se mantiene. No le decían al presidente, le decían Chávez, porque era una manera de descalificar su magnanimidad, era una manera de colocarlo en un nivel distinto al de lo que las grandes élites pretendían en este país. En el 99 no solo se ataca la figura del presidente, sino que además se ataca lo que significaba la constituyente. Con la constituyente se acabó este país, con la constituyente vamos al comunismo. Y es algo que quiero detallar porque el comunismo en el imaginario, en toda la campaña de los últimos 60 años, decían que el comunismo estaba asociado a la pobreza, estaba asociado al subdesarrollo, estaba asociado a la dificultad y a pasar trabajo. Entonces empezó un bombardeo de ese fantasma del comunismo. ¿Para qué? Para aterrorizar, para que incluso la gente que le gustara la propuesta del presidente Chávez y del movimiento venezolano bolivariano dijera, pero ¿y si vamos entonces hacia el comunismo? Y ahí se desdibuja realmente qué es lo que se quiere, hay una confusión cognitiva y la gente se asusta y no vota. Llega el 2002. En el 2002 ya la cosa estaba como caldeada, porque como dijo el ministro Menéndez y Ricardo Molina también, en ese momento ya se estaba hablando de que había un cambio real, que era real lo que se estaba planteando. Y eso generaba muchísimo miedo en las élites. Lo aclaro porque más bien a nivel de las culturas populares, que era la mayoría de la población popular, que somos la mayoría, comenzábamos a ver en esas transformaciones una inmensa esperanza. Pero que además esa esperanza se aterrizaba en un cambio trascendental que era la participación protagónica. Desde el punto de vista psicológico, no es lo mismo que te representen a que tú participes. Porque cuando tú participas, cuando la opinión es tuya,
cuando tú te involucras con ese cambio, te apropias del cambio. Y eso significa que el pueblo de Venezuela iba a ser protagonista de su propia historia y no un agente pasivo. Esa inmensa transformación estaba en la gran mayoría de la población. Sin embargo, los que tenían el poder mediático, el poder económico del país, en ese momento lo que tenían era: vamos hacia el quiebre de un capitalismo, vamos hacia un quiebre de nuestros privilegios. Estos privilegios no se van a mantener en un gobierno como el que se está desarrollando en Venezuela. Y allí comienzan a activarse en el año 2001 con muchísima más fuerza, y en ese momento como si tuviésemos, digamos, la prueba de que eso estaba ocurriendo, venían las leyes habilitantes, que decía nada más y nada menos que la ley de tierra, que tiene el origen de que la tierra es de quien la trabaja. Eso significa que entonces los que tenían las tierras estériles, los que tenían nada más el dominio territorial, el patrón, el jefe, o como lo llamen, el dueño, el amo de la tierra, ya no le iba a pertenecer esa tierra, sino que esa tierra iba a ser para la distribución de riquezas a nivel nacional. Y allí se activa entonces para ganarse a la población, para que la población toda o mayoritariamente dijera: espérense, tenemos que responder, porque ¿cómo se cambia un gobierno sin la participación de la población? ¿Cómo se hace? O sea, no puede venir un golpe de Estado y acaba con todo y la población se queda sin nada, sobre todo una población que ya estaba entendiendo que había la esperanza de cambio y que ese cambio además era para protagonizarse nosotros mismos. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? La manera en que ellos hicieron esto era ganarse a la población mayoritariamente a través de emociones que confundieran la estructura cognitiva. Y ahí comienza, desde el año 2001, previo a que se aprobaran las leyes habilitantes, previo a que se autorizara al presidente las leyes habilitantes, comienza que viene el comunismo, que esto se va a acabar, que aquí se va a acabar la propiedad privada. Les recuerdo que entonces en el diciembre, en esas navidades, en ese diciembre del 2001, lanzan una campaña como la Operación Peter Pan: vas a perder la potestad propia, de tus hijos, te van a quitar tus hijos, te van a quitar tu casa, te van a quitar tu carro, te van a quitar tu ropa, te van a quitar todo. Y no importa si es verdad o mentira. Lo que importa es que eso cala y activa pensamientos y emociones que sí te hacen reaccionar. Entonces, se activaron mecanismos además de defensa de personas que incluso lo que tenía era una casita humilde en algún lugar y le decían: esta casita me la van a quitar. Los que no la tienen van a venir por mí. Y comienza entonces una campaña muy fuerte. Es bien importante que sepamos que esa campaña y que ese trabajo de operación psicológica se manejó con símbolos. Y los símbolos son muy importantes porque el símbolo va directo al inconsciente. A veces el discurso y la propaganda de los medios de comunicación va al consciente y nosotros tenemos la posibilidad de deconstruirla. Es decir, oye, mira lo que están diciendo, eso no es así. Mira, están diciendo que en esa marcha no hay nadie. Yo estuve en esa marcha había un gentío. Entonces tú lo desmontas. Pero cuando trabajas con símbolos, eso va directo al inconsciente. Es más difícil que lo decodifiquen. Y les recuerdo que en el 2001 y 2002, desde el 1 de enero del 2002, comienzan símbolos muy fuertes. La bandera al revés, la bandera negra con las 7 estrellas, era lo que se veía y se vendía mayoritariamente. Eso no había que se hacía clandestinamente, no, era masivo. Los propios periodistas salían con el mapa de Venezuela en una camisa negra, completico. Ah, pero eso tiene un imaginario, tiene un impacto allí. El negro está asociado con el luto, el negro está asociado con la pérdida, el negro está asociado con la tristeza. El país al revés y la bandera al revés significa que esto se voltea y que se acaba. Hay símbolos que llegaban y que llegaban, era masivo. Y luego, entonces, una vez que se activa todo el odio y la posibilidad de que pueda decir mayoritariamente la población: esto hay que acabarlo,
de cualquier manera. Si hay que utilizar la fuerza para que esto se acabe, se va a acabar. Y ahí comienza lo que decía también el ministro Menéndez, que es la campaña de la batalla será en Miraflores. Vamos todos a Miraflores. Y comienzan a crear una percepción de que la minoría de los venezolanos es chavista, que la gran mayoría está en contra de este proceso. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron con, mediáticamente ponían las cámaras, digamos, lo que salía en las pantallas era un gentío inmenso, inmenso, como que si esa cantidad de personas que más bien apoyaban la transformación de Venezuela a través de la revolución era pírrica, y la gran mayoría estaba en contra de la propuesta del presidente Hugo Chávez. Eso significó, además, se provocó una confrontación que era, la gran mayoría no quiere esta minoría, que es samba, pobre, negra, pata en el suelo, todo lo que nos decían. Es decir, todas las descalificaciones que se asociaban a la pobreza, a la miseria, a la ignorancia. Fíjense que son símbolos, son elementos que la guerra psicológica manejó. Allí activa una población de clase media y una población que movía dinero y que tiene poder de comunicacional para que eso se viese de esa manera. El 11 de abril, cuando más bien un grupo de personas sale a cercar Miraflores y a decir, nosotros no queremos que esto se acabe, fíjense el simbolismo. Una gente viene a Miraflores y dice, yo no quiero que esto se acabe, y se plantan allí. Se plantan desde el día 9, desde el día 10. Y viene una marcha que no está autorizada y que se viene a Miraflores. ¿Qué está sucediendo desde el punto de vista de las operaciones psicológicas? Y sigo insistiendo con los símbolos. El presidente de la República llama a una cadena, sale en la cadena, en pleno desarrollo de la marcha que viene de Chuao, y en esa cadena los medios de comunicación parten la pantalla. Y eso es simbólico, porque parten la pantalla y dicen, aquí hay dos países, aquí hay un tipo autoritario que está diciendo algo y está la mayoría que viene acá. Pero además nosotros somos dueños de ese poder. Eso es el mensaje que lanza. Y además montan en escena, ya hablarán después de cómo fue el desarrollo comunicacional, montan en escena unos pistoleros que atacan, y la justificación de lo que estaban pidiendo ya los dueños del valle, los amos del valle, que era retomar el control. ¿Cómo se retoma el control? A la fuerza, porque ya habían puesto mediática y psicológicamente la idea de que esto había que tumbarlo fuera como fuera. Ahí aparece en pantalla y se da entonces la violación masiva de derechos humanos que justificara un golpe de Estado tradicional. ¿Qué sucede entonces? El 13 de abril, cuando llega el silencio de los medios de comunicación, cuando los medios de comunicación plantean el día 12 que todo está normal, todo volvió a la normalidad de antes del 98. Tenemos un país feliz. ¿Y qué es lo que es feliz? La infancia. ¿Y cómo es que la infancia es feliz? Con comiquita. ¿Y qué era lo que veían en los medios de comunicación? Comiquita. Para que la gente dijera, ya pasó todo. Ya volvimos a la normalidad. Ya no tenemos miedo. Volvimos a la infancia, a la protección, con las comiquitas que dice que todo está bien. Ya pasamos la pesadilla. Y los medios decían, todo está tranquilo. Cuando sabían los adultos y el pueblo mayoritario, las clases populares, que decían, ya va, pero si yo soy protagonista de esta historia, y si me quitan a la persona que yo elegí, y si esta esperanza me la están quitando con algo que no es tan real, ¿será que es real? El pueblo sale, se moviliza independientemente de lo que pasa con esa constitución que se convierte en el arma de lucha, con todos los elementos que tenía la Constitución para salir de ahí. ¿Por qué pasa eso? Desde la psicología nosotros podemos decir que hay miles de tesis, de hipótesis. Yo voy a plantear una. Hay necesidades propias de la condición humana que empezaron a aflorar desde la campaña del 98 y que ya se estaban haciendo realidad en el 2001.
¿Cuál era? Bueno, primero tenemos una necesidad del vínculo y resulta que todos esos millones de personas que votaron por ese presidente estaban vinculados desde el amor con un líder, que era un líder que nos identificaba, que es la siguiente necesidad que tenemos que tener todos para desarrollarlo, que es la necesidad de la identidad. Nos identificábamos con un líder y nos identificábamos con nuestra historia, porque lo que llevaba a esa propuesta política era la historia y la doctrina de Simón Bolívar. Y esa necesidad de piso, de origen que tenemos todos, estaba presente en el presidente Chávez y en la Revolución Bolivariana. Pero además, estábamos claros que cuando nosotros protagonizábamos el cambio, trascenderíamos, que es otra de las necesidades propias de la condición humana, que es la necesidad de trascender en el momento que tú estás haciendo la propia historia, no que te le dieron, no que te la compraron. Y además, el presidente Chávez y la Revolución Bolivariana en ese momento plasma desde la práctica y la teoría otra necesidad que estuvo dormida, que estuvo desviada por los valores del capitalismo y que en este momento la retomábamos, que es la necesidad de una orientación y la necesidad de convertir algo en la causa de lucha, en la causa de vida, en nuestra meta real, que no es individual, como por ejemplo alguien que sueña con graduarse o con casarse o con tener un hijo o con crear alguna cosa, sino que en este momento es un proyecto de lucha colectiva para consolidar un sueño común. Y eso hace que la gente saliera y dijera, ya va. Ese golpe, como bien lo dijo el diputado Ricardo Molina, creó un precedente impresionante, que fue que todo, las guerras psicológicas, las campañas, el dinero internacional, el apoyo del imperio y del poder más grande del planeta, que era el gobierno de los Estados Unidos, no necesariamente podían vencer ante la voluntad de un pueblo. Y que de hecho fracasaban. Y eso fue lo que ocurrió el 13 de abril, hace 21 años, cumpliendo mayoría de edad. Hoy, ¿qué significa eso? Que todo el planeta se movió a, ya no es tan fácil que vengan, te invadan, te tumben y te quiten lo que la mayoría quiere. Y ahí hubo una ruptura. Una ruptura que hace que se dirijan las cosas hacia diferentes estrategias. En este caso, que se cambiara, ya no era un golpe de Estado por la fuerza, ya no era una invasión de un gobierno extranjero, ya no era una guerra armada, sino que comenzaba una guerra no convencional mucho más fuerte, la llamada guerra híbrida, la llamada guerra de quinta, de sexta generación, pero es lo que se llama el golpe blando, que es directamente acciones permanentes para quebrar la moral y para que puedas adaptarte a lo que quiere la otra nación. Por supuesto, aquí ya hemos vivido intentos de considerarnos un Estado fallido, un Estado forajido, de un caos constructivo donde nada funciona, donde la guerra financiera no nos permite desarrollarnos, la guerra económica nos aplasta la cotidianidad, la guerra psicológica y la guerra cognitiva. ¿Cuántos minutos me quedan? No me queda. Yo quería decir simplemente que así la guerra psicológica se agudiza y se desarrolla de una manera brutal contra el pueblo venezolano en el año 2013 con la partida del comandante Chávez, que se activaron una cantidad de acciones para que pudiese mantenerse, digamos, la posibilidad de que al terminar el presidente Chávez en este plano, al irse el comandante, se acababa la revolución y se acababa la esperanza. Y se acababa todo. Y eso fue el objetivo en el año 2013. En el año 2015, no puedo dejar de decirlo, discúlpenme si me paso 5 minutos, fue justamente cuando comenzaron unas acciones de guerra psicológica muy complejas, donde se comenzaron a motivar, a reforzar la idea de que esto era un caos, de que había que irse de Venezuela, y se empezó
a incentivar la migración. Y eso es importante porque al irse los jóvenes y al irse los hijos, se fractura la familia y fracturando la familia rompen la estructura social venezolana. Ese es un ataque directo al pueblo venezolano, a la revolución bolivariana. El año 2017, que no lo podemos olvidar, fue un año de símbolos que nos destruyeron. Es el año de las guarimbas, lo llamamos nosotros 100 días de barbarie en Venezuela, donde se activaron símbolos terribles, terribles que quedaron en el inconsciente y que nosotros ni siquiera llegamos a entender. Les recuerdo imágenes, el violinista en la entrada de las marchas que le rompían el violín y él entristecido porque el gobierno y los malos que organizaban el poder le habían quitado aquello que iluminaba el alma. Son símbolos. Luego la recolección de heces para tirárselas a los organismos de seguridad del Estado. Una provocación directa, vil, que digamos, les quita la dignidad y les quita el respeto que se había ganado la unidad cívico-militar, porque para ahí iban, para además confrontarnos y provocar una guerra civil, provocar una fractura del país más allá de lo simbólico y de lo real. Yo no puedo hablar detalladamente de símbolos y signos en este momento sobre el año 2017, pero no podemos olvidar que el año 2017 el pueblo venezolano fue sometido a una guerra psicológica brutal con el elemento de las guarimbas, como un SOS. Recuerdo que las guarimbas tumbaron el gobierno de Ucrania y miren cómo está Ucrania hoy. Y nosotros estamos aquí hoy en Venezuela celebrando el 13 de abril del 2002, celebrando todavía y construyendo una patria. El año 2019 no les quiero contar, acuérdense que tuvimos un presidente interino, eso tiene simbologías. Yo ya no puedo decirles cuáles son, ya no me puedo detener en el 2019, pero iniciamos en enero con un simbólico de un presidente que no existe. Todos decimos, eso es Narnia, no importa. Sí importa porque tiene simbología, tiene símbolos que llegan al inconsciente y que nos hicieron daño. Pero además en el año 2019 tuvimos de todo. Intento de golpe tradicional, tuvimos intento de una invasión de gobiernos extranjeros en el puente Simón Bolívar, que estuvimos a punto de una invasión real. Tuvimos además el sabotaje eléctrico, nos pusieron en oscuridad y eso tiene otra simbología, que esto se acabó, estamos en la oscuridad, que no tenemos posibilidad. Todo eso ocurrió, fue un mensaje simbólico contra el pueblo de Venezuela. El año 2020 es imposible dejar de decir que la pandemia también tuvo una guerra psicológica dura porque todos esperaban que con la pandemia se acabara todo esto. Es decir, en el estado paupérrimo que estaba ese país, ¿cómo iba a sobrevivir una pandemia? Y resulta que nosotros tuvimos pocos contagios, que además pocas personas que fallecieron, tuvimos un buen control de lo que pasó y ante eso la guerra psicológica fue durísima frente a las acciones del gobierno. Quiero recordarles que además en ese año, en el 2020, pasó algo muy importante aunque desapercibido, que es que cuando estábamos en confinamiento y lo único que digamos entretenía a muchos hogares venezolanos era la televisión, y abandona DirecTV para que todos se desesperaran. Eso fue una acción planificada, no vayan a creer que fue fortuito. En el año 2023, en este momento, estamos hablando nuevamente de la corrupción como un elemento para la guerra psicológica. Que lo que tiene el objetivo es desmoralizar a las fuerzas revolucionarias y eso no podemos perderlo. Lo que quieren es que nosotros perdamos la fe y la esperanza y ante eso hay que luchar. ¿Por qué? Porque si tumban la esperanza y la fe, ya dejamos de creer en esto y además no nos movemos. No nos movilizamos. Yo creo que es importante que recordemos que todo esto lo que hace es invisibilizar lo que hemos ganado. Invisibilizamos los grandes logros alcanzados en revolución, los grandes esfuerzos que hace la población venezolana para mantenernos en resistencia y mantener nuestro estilo de vida, los grandes esfuerzos de la población para mantener el poder popular como debe ser, los surgimientos de nuevas empresas, de nuevos emprendimientos, de nueva producción. Estamos comiendo lo que produce este país. Eso está invisibilizado.
y, por supuesto, la gran producción diversa nacional en todas las épocas. Creo que la nueva época, esa épica del 2030, apunta a más poder popular, a más organización, a planificar de manera colectiva para alcanzar objetivos comunes. Creo que nosotros, el gran reto del partido, el gran reto de la población venezolana, el gran reto de la juventud, está atacada con redes sociales, con inteligencia artificial, con todo lo que es la guerra psicológica en su máximo esplendor, tiene que saber que nosotros tenemos la responsabilidad heroica de la construcción de la sociedad humanista. Nosotros tenemos que tener el centro del ser humano, es el centro del país y el desarrollo de la nación. Y nosotros tenemos que construir la patria socialista. ¿Eso qué significa? Una sociedad humana, una sociedad diferente, una sociedad cuyo centro es la solidaridad de verdad, el amor de verdad, no un panfleto. La sociedad humanista es aquella que realmente lo que tiene que ver con la avaricia, con el robo, con la corrupción, con el cuánto hay para eso, con el facilismo, son considerados y deben ser considerados traición a la patria, deben ser considerados acciones antisociales que nos afectan a todos nosotros. Ese es el gran reto, la construcción de la sociedad humanista que pretendemos nosotros sentar las bases para que en el 2030 podamos decir, de verdad no tenemos vuelta atrás, esto es una patria socialista y es una patria centrada en el ser humano. Muchas gracias a todos por esta atención.